tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a Michelle Altamirano, que nos ha estado acompañando durante los últimos 3 programas anteriores en un recorrido por la unidad habitacional de Tlatelolco. Hemos recorrido las 3 secciones, los lugares más relevantes de esta unidad que acaba de cumplir 60 años. Le doy la bienvenida ahora a Roberto Barajas, que estamos en el interior del Centro Cultural Tlatelolco. Y él es el curador de una muestra que se llama Recuerdos de Actualidad, que se diseñó con motivo de los 60 años que se cumplieron de existencia de esta unidad habitacional desde que explotó aquí el sueño de la modernidad. Entonces vamos a hacer un recorrido para cerrar esta serie de programas, Beca. Pues recordando los momentos iniciales de Tlatelolco, cómo se diseñó el momento original, tendremos que revisar desde luego la figura de Mario Pani. Así es. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Recuerdos de actualidad a 60 años del proyecto de modernidad urbana en Tlatelolco, 1964-2024. Así es. Bueno, pues vamos ¿por qué no nos vas explicando qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que vamos a ver en esta muestra? Muy bien, pues muchas gracias a todo el equipo del programa. Les doy la bienvenida al Centro Cultural Universidad Tlatelolco y particularmente a la Sala de Artes Visuales, en donde entramos a lo que se conoce como el C7, que en realidad originalmente cuando era el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, originalmente esta sala que alberga ahora la Sala de Artes Visuales y donde se produce la exposición Recuerdos de Actualidad, originalmente era la sala principal o el aula magna. Aquí fue donde se firma el famoso Tratado de Tlatelolco. Entonces el mismo espacio ya tiene de por sí una beta histórica con una importancia diplomática muy importante para nosotros. Hay que recordar además que esa gestión diplomática a nuestro canciller en turno, Alfonso García Robles, le da el mérito en 1982 el Premio Nobel de la Paz. Claro, pues es que se convierte Latinoamérica a raíz de ese tratado en la zona más grande del mundo libre de armas nucleares. Y aparte, como aula magna, pues aquí se hacían las recepciones de Estado, ¿no? Cuando venían los magnatarios de otros estados, alguna vez llegó a venir Salvador Allende en el 72. De hecho, Guadalupe I le sirve agüita de Jamaica. Mire cómo se usaba, claro. Sí. Y aquí se hace la presentación en 1977 con horror de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de España. Aquí se da esa entrevista. Famosísimo video. Jovencito. Sí, así es, este espacio muy histórico. ¿De qué año es este edificio que fue inicialmente de la Secretaría de Relaciones? Se inaugura en 1966. En realidad forma parte de la familia de Tlatelolco porque digamos que el multifamiliar de Mario Pani se inaugura en 1964. Apenas 2 años después se inaugura la torre, la gran torre, que era este monolito gigantesco de mármol de Pedro Ramírez Vázquez. Algo importante que hay que destacar es que Tlatelolco se construye entre 1960 y 1964. Si nos ponemos a pensar en la gran cantidad de edificios y las dimensiones, en realidad sigue siendo incluso para nuestros años algo colosal. Muy grande, ¿no? Pero hay que recordar que el arquitecto Mario Pani tuvo grandes apoyos políticos y estuvo en un momento muy importante de la historia de México, en el famoso periodo del Milagro Mexicano, en donde, pues la verdad es que le vino muy bien llegar de Europa y venir a México con esas ideas de avance, de crecimiento urbano, de desarrollo. Entonces, a presidentes como Miguel Alemán le viene muy bien esta idea del desarrollo porque él también traía su proyecto político de crecimiento y desarrollo urbano. Entonces Mario Pani se queda y hace una muy buena miga con Miguel Alemán y entonces comienzan a hacer, por ejemplo, el CUPA, ¿no? El CUPA, después el multifamiliar Juárez y finalmente el tercero que es Tlatelolco. Pero sí es muy, muy interesante, pues estamos pisando un edificio en donde, digamos, termina la era Pani.
Sí, es una parte en donde, pues bueno, después de muchos proyectos arquitectónicos en la Ciudad de México y en el interior de la República, hay que pensar también que después viene esa era de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Esta parte en donde pues mucha de la estructura arquitectónica de la Ciudad de México, particularmente toda la modernidad que vemos en muchos grandes edificios, pues es a cargo de él. Claro. ¿Qué pasa con Pani? Decíamos hace un momento, pues lo que pasa es que no era muy bien visto por nuestro expresidente Díaz Ordaz y en realidad en algún momento hay una lectura donde se citan muchas partes en donde Díaz Ordaz dice ningún proyecto más para Mario Pani, ya no más Mario Pani en México. Hay como un relevo de arquitecto oficial. Es que, no, fíjate qué interesante, porque podríamos tal vez contar la historia de los gobiernos mexicanos en razón de los arquitectos a los que favorecieron o privilegiaron. Y sería una lectura muy interesante. Pero bueno, estamos hablando mucho y hay muchas cosas que ver. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por aquí. Miren, de hecho, aquí enfrente estamos viendo unos mosaicos. Hay que recordar que algunos de nuestros grandes colaboradores en esta exposición es la Fundación ICA. Sabemos que tiene un acervo muy importante y muy grande. Si queremos conocer el crecimiento y el desarrollo de lo que en aquel entonces se llamaba Distrito Federal, hay que ir al archivo de la Fundación ICA. Bueno, y es que además es la compañía que construye todos estos proyectos de Pani. Claro. ¿no? Entonces, tienen ese acervo y el aerofoto, que es lo que estamos viendo aquí, que es una maravilla, ¿no? Exactamente. Para esta época estamos hablando de mosaicos que nos retratan el Distrito Federal en los 30s, en los 40s y en los 50s. Para ese entonces también había una tecnología que hoy podríamos pensarla muy rudimentaria o muy particular, pero era algo muy novedoso y poderlas hacer en esta época fue muy importante. Eran rompecabezas. Sí. Eran fotos que se tomaban desde avionetas, además con un método muy científico. Claro, no era nada más como que se trepaban en una avioneta y a ver qué salía. El Paseo de la Reforma, ¿verdad? Sí. Y mira, un área completamente que sería Polanco, ¿no? La hacienda de los Morales. Ajá, toda esta zona, mira, completamente rural, digamos. Anzures apenas creciendo. Estas zonas. La del Valle, Narvarte. Aquí los viveros. Ah, sí. Sí, en realidad ahora se ven mucho más claras, pero además imagínense el impacto que era subirse a una avioneta y hacer esos cuadros de la Ciudad de México. Empezamos con estos cuadros porque me parece muy importante retomar la memoria de cómo va creciendo y cómo se veía, ¿no? La demografía, ¿no? El Distrito ¿Aquí Federal. dónde ubicaríamos Tlatelolco? ¿Por dónde estaríamos? Arriba de Pues esta ti. es la Alameda. Arriba de ti. Esta es la Alameda, ¿no? Arriba. Ahí mero. Hacia la derecha. Todo esto. Ahí sí, exactamente, Beca. Exactamente ahí. Y nos podemos dar cuenta que pues eran puros talleres, ¿no? así es, talleres de Es decir, es la ampliación de Reforma rompiendo todo esto. Exacto. Ajá. Sí. Atravesando cuadras. Y... Alguien que retrató muy bien esa época, particularmente en los 50s, por ejemplo, fue Juan Rulfo. Juan Rulfo tiene una colección fotográfica muy importante en donde vino a sacar fotografías muy importantes de todas las vías del ferrocarril, que era lo que se veía aquí. Después vemos aquí un poco el mismo desarrollo, pero en fotografías un poco más onduladas, y vemos la parte del crecimiento. Otra vez el entonces Distrito Federal, y esta última foto, que es ya de los 60s, cuando se ve el crecimiento de lo que está convirtiéndose en... ¿Cuándo empieza a operar Aerofoto? 1932. 32, ¿verdad? Y aquí, de hecho, aquí en esta foto se ve la primera sección ya levantándose. Estamos hablando del 62 aproximadamente, ¿no? Sí. Y ICA se constituye hasta el 47. Entonces, en realidad, ICA compra Aerofoto y por eso absorben, digamos, todo ese acervo, ¿no? Esto es fácil. Ahora hay algo importantísimo que hay que recordar. Todo este proyecto, digamos, de modernidad, habría que mencionarlo. Requiere movilidad, requiere desplazamientos, requiere rupturas de raíz. Había mucha población, mucha gente y muchos levantamientos de casas, a veces un poco más precarias y vecindades, lo que se conocía en algún momento en esta época como los tuburios. Todos esos fueron desplazados. Es la palabra que usaba Pani, ¿no? Sí. La herradura de sí. tuburios. La herradura de tuburios, así es. Exactamente. Ese es, digamos que en el proyecto de desarrollo
lo que había que evitar o lo que había que quitar, lo que había que borrar. Estas fotografías forman parte del archivo PANI, que también forma parte del Centro Cultural Tlatelolco. Y bueno, aquí tenemos algunas muestras de lo que era antes. Tlatelolco, los barrios de alrededor de Tlatelolco. Es impresionante cómo por donde va pasando la modernidad va dejando atraso y miseria. Es decir, el ferrocarril, la llegada del ferrocarril hace que a los lados de las vías se instalen campamentos, se instalen ciudades perdidas, colonias emergentes, hechas con materiales muy precarios, y mientras vaya llegando la modernidad, pues va dejando todo ese atraso que es lo que va a borrar precisamente el surgimiento de Tlatelolco. Esa foto me llama mucho la atención porque, chéquense, la gente sentada viendo la modernidad, cómo se construía, cómo más bien se destruía el ambiente de la ciudad. Y al final del día, esos 3 edificios, el Jesús Terán, el Ignacio Comonfort y el Ponciano Herrera, ya no existen. Es el Parque Médicos por la Paz. Entonces, bueno, y esta imagen a mí me recuerda mucho a Los Olvidados, donde aparecen en este estilo con el esqueleto de lo que va a ser el hospital detrás, y un poco ese contraste entre una modernidad que no va a ser para esas personas que aparecen ahí en primer plano, ¿no? Que no está pensada para ellos. Hay un mito también sobre la filmación de Los Olvidados, ¿no? Los Olvidados se filma en el 50. Aunque hay una parte que se filma, sobre todo en Tlalpan, y una parte que se filma por aquí cerca, hay muchas leyendas urbanas que dicen, es que Buñuel filmó Los Olvidados cuando estaba la construcción de Tlatelolco. Y no coincide. No, es la Romita y es el hospital, lo que se ve de fondo. General. El hospital general, sí. Obviamente, aquí estamos viendo un video muy importante, muy interesante, que a mí me interesaba ponerlo como dentro del contexto histórico, pero también parte de una crítica a un proyecto político dentro de la historia de México. Todo proyecto de modernidad, hay que decirlo, incluye también objetivos disciplinarios. Hay que decirlo que además cuando sucede este proyecto de modernidad en México, pues estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Hay una cuestión y una tensión política en América Latina muy importante. Las buenas relaciones que aquí aparece PANI con el presidente Miguel Alemán en la construcción del CUPA, las buenas relaciones que se generan entre el arquitecto y el presidente van a decir mucho en la construcción de esta modernidad. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un documental en donde en el 47-48 se produce lo que se conoce como la Dirección Federal de Seguridad. Una minicía dentro de México, ¿no? Completamente policías y equipo entrenado por la CIA, pues por órdenes de Estados Unidos, que llegaron con el consentimiento del presidente Miguel Alemán para entrenar a todo este tipo de personajes y de policías. ¿Qué documento? Para hacer una persecución política en contra del comunismo y en contra de los rebeldes al régimen. Aquí alrededor de todo esto vamos viendo el crecimiento del desarrollo y la construcción de Tlatelolco, y ahí hace un momento, unos segundos, pasamos una pequeña vitrina donde nada más, les digo de paso, incluye parte de objetos prehispánicos, que lo van a ver un poco más adelante en la sección de Xaltiloli, pero la parte importante es que es una colección civil. Algo importante que me llamaba mucho la atención, además de hacer todo el desarrollo y la parte historiográfica de la construcción de Tlatelolco, era la parte artística, que aquí vemos en esta pequeña vitrina un poco la historia fotográfica y en algunas notas periodísticas de lo que fue el famoso mural de Siqueiros, Cuauhtémoc contra el mito. Obviamente nos habla de la resistencia a la colonia. Claro, y esta foto es increíble porque vemos ahí a Orson Welles en una visita que hace, que va a ver el mural. ¿Qué tal? Con su esposa. Que es muy interesante porque... ¿Quién es Rita? Rita Hayworth. Rita Hayworth y Orson Welles, sí. Y es súper interesante, bueno, se acaba de separar de Dolores del Río cuando sucede esto, por cierto, pero es muy interesante porque Siqueiros estaba... ¿Quién se separó, Rita o Orson? No, porque estaba en la leyenda también. Estaba también ahí el mito, sí, pero Siqueiros estaba muy interesado en la cinematografía, ¿no? Claro. En la foto, en las posibilidades que habría eso también para la plástica, entonces una foto histórica realmente. Sí, ahora, ¿qué tiene que ver con Tlatelolco? Alguien como Siqueiros. Resulta que este mural se construye en una casa de la colonia Roma, en los 40, en el 44. Se queda ahí
Y después de que pasan algunos años, sabemos que después las idas y venidas, los exilios de Siqueiros y las persecuciones... La cárcel, ¿no? Y pues sí, todo lo que tiene que ver con las persecuciones que terminan teniendo la vida de Siqueiros, pues bueno, de alguna manera se va descuidando el mural y en algún momento su esposa y algunos amigos, familiares, comienzan a decir en los periódicos que el mural se está cayendo, que no lo están cuidando, que no se está restaurando, y lo que se hace es retirar el mural, y lo que se hace es que se trae para Tlatelolco. Justo se trae a Tlatelolco y un año antes de inaugurar el multifamiliar se instala aquí en el Museo de Tecpan y está en perfectas condiciones el mural. No se ve, la verdad, tan interesante como el juego que hacía aquí con las escaleras. Bueno, es que Siqueiros era un pintor que pensaba mucho en el espacio, ¿no? Entonces lo pensó para ese lugar. Para ese lugar. Pero traerlo y rescatarlo está perfecto. Aquí tenemos pues una muestra de lo que o un pequeño avance, un fragmento de lo que es... ¿Como un boceto? Sí, Cuauhtémoc contra el mito. Y aquí es el centauro, el famoso centauro, que es de Siqueiros. Esta parte histórica era muy importante y por eso invitamos a artistas contemporáneos para hablar de qué, de la modernidad, de la arquitectura, del diseño industrial incluso. Aquí estas tres piezas de Edgar Olaineta nos hablan precisamente de cómo la influencia del diseño industrial, del diseño de mobiliario, también de alguna manera jugaba con esa tendencia hacia una verticalidad. Bueno, es que además estas sillas hay que imaginarlas en los espacios de esta época. O sea, eran las sillas como un poco de cajón ahí. Sí, de hecho muchos departamentos tenían ese tipo de mobiliario cuando fue la muestra. Claro. Bueno, la pieza de la torre insignia, pues no puede faltar, esta pieza maqueta de Pedro Reyes, por supuesto que tenía que regresar en algún momento a un espacio como este, y pues nos parece también muy importante cómo piezas con una tendencia y una importancia histórica adquieren un significado también revelador dentro del mismo espacio, haciendo un juego, por ejemplo, con esta otra maqueta de Central de Maquetas, que además es una pieza sonora. A ver si quieres la puedes tocar. A ver. Por favor. ¿Le pego acá? Sí. Qué maravilla. Como representando el carrillón, ¿no? Que está arriba. Claro, además es... Y bueno, y Central de Maquetas que se encontraba aquí, ¿no? Claro, en también. Tlatelolco. Claro, y es toda una referencia sonora a toda la funcionalidad que tenía de alguna manera también la torre insignia, ¿no? Y vamos avanzando a lo largo y llegamos a la parte política dentro de la exposición. Qué buenas fotos, qué bárbaro. Sí, ¿verdad? No, este es de Buenavista, desde la estación de Buenavista, desde la estación del ferrocarril. Estaban jugando todavía con la historia, lo que se estaba yendo, que era el tren, y lo que se estaba construyendo, Así lo es. que venía, ¿no? El futuro que venía. Y la parte política, diplomática, pues es muy importante también para el Secud, ¿no? Aquí el 14 de febrero del 67, Así ¿no? es, Que se construye el CCU. Así Es impresionante, perdón que me regrese, es que es impresionante por lo fresco, por lo nuevo que se ve todo. Sí. ¿Verdad? Perdón. Sí, no. No, yo diría pintura nueva. Pintura nueva. Oye, y esto ya es el tratado, ¿no? Esta es la parte política, digamos que en esta segunda sección de la exposición, la parte política, diplomática del Secud y de Tlatelolco, pues me parece que era muy importante incluirla, ¿no? Aquí está la firma, obviamente aquí está la presencia de Díaz Ordaz un año antes de convertirse en el completo responsable de la matanza, ¿no? Firmando un tratado de paz, ¿no? La América ironía. Latina, claro, ¿no? Las funciones políticas, diplomáticas que funcionan. Pero Oye, a unos metros de donde va a ocurrir su destrucción como figura política. Como poético de alguna manera, ¿no? Y algo que me parecía muy importante dentro de la materialidad de hacer una exposición era precisamente incluir el tratado, pero el facsímil completamente entero de lo que es el Tratado de Tlatelolco, ¿no? Bueno, y recordarás, Héctor, que este tratado vimos el original hace algunos años cruzando la calle en el acervo histórico. Con ellos lo conseguimos. Ellos lo tienen digitalizado, el archivo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con ellos conseguimos tanto como las fotos de la Conferencia Internacional de la Mujer, que este año se cumplen 50 años de esta misma conferencia, que además también sucedió
aquí en el Salón Juárez. El Año Internacional de la Mujer, ¿no? 75. 75. Sí. También se cumplen los 50 años y también aquí están algunas de las imágenes. Aquí por ejemplo, se ve, claro, el Salón Juárez lleno de mujeres diplomáticas en el 75 y está muy padre esta foto porque además se ven los edificios, ¿no? De Tlatelolco. Tiene una vida muy importante Tlatelolco en muchos sentidos, ¿no? Si vemos acá el frente, vamos a ver otra referencia al mismo diseño, a la funcionalidad, que era una palabra clave en esta modernidad, ¿no? Que fuera moderno, que fuera un diseño nuevo y que fuera funcional. Estas otras piezas de Edgar Olaineta son muy importantes y conviven de alguna manera con caricaturas de Rogelio Naranjo. Híjole. ¡Ay, qué maravilla! Que hablan particularmente de un periodo muy importante dentro de la historia de México y dentro de la Guerra Fría, que era la persecución y se puede decir que hasta la censura de los artistas que seguían pintando realismo social, de los muralistas mexicanos particularmente, y que estaban de alguna manera peleando la abstracción contra el arte figurativo. Aquí tenemos, por ejemplo, al mismo Siqueiros peleando con los jóvenes de Cuevas. Cuevas, yo soy el rey, ¿no? Bueno, y Cuevas que además publica su quién es? Cortina del Nopal, ¿no? Sí. Justo como una crítica. Ah, no sé quién será él. Bueno, y también increíble que Siqueiros esté como el coronelazo. El coronelazo, ¿no? sí. Como El se coronelazo, llama, ¿no? pues. Oye, y perdón, ese reloj, ¿eso es un martillo y una hoz? Sí, Eso es maravilloso. Yo quería que preguntara a Deca sobre este. Esta es otra pieza de Edgar Olaineta. Tenemos varias piezas de Edgar Olaineta porque es un artista muy interesante que juega con la parte crítica de la historia. Pero es contemporánea. Pero a partir del diseño, claro. Y esta es contemporánea, pero perfectamente te la podrías haber encontrado en un departamento de los 80, Oye, aquí en la 90. Lagunilla te lo podrías encontrar sin problema. Tiene una historia muy particular. Está basada esta pieza en el famoso debate de cocina que en algún momento en el 59 mantienen en una feria de Moscú el mismo vicepresidente Nixon con el secretario del Partido Comunista en la Unión Soviética y debaten sobre el consumismo, sobre la utilidad de los artículos electrodomésticos y el papel de la mujer en ese momento y el consumismo, el capitalismo. Algo que los soviéticos no estaban ni siquiera con ganas de hacer, pero que pues Estados Unidos estaba peleando por introducir, ¿no? Entonces, es un gesto, un guiño a esa Guerra Fría que de alguna manera me parecía importante dentro de los mismos guiños del arte. No, y aparte de los 60, la Unión Soviética, Cuba, sí, todo el movimiento socialista, la campaña de terror, ¿no? Claro. Vamos caminando y vamos avanzando y llegamos a una parte que también no podemos borrar dentro de la historia de Tlatelolco, que es el terremoto, que es importante también mencionarlo. Las fotos de la Fundación Nica son un retrato terrible por un lado, muy desafortunado, pero por el otro, pues necesario. Hay una parte que hay que recordar, ¿no? O que no hay que olvidar, ¿no? También. Y cómo repensar ese pasado del 85 en la actualidad. No, la memoria se debe preservar, pues, ¿no? Claro, y que tenga una funcionalidad en el presente para hacer estudios críticos, para hacer la relectura. Oye, pero estas son las demoliciones, ¿no? No, es la caída de Nuevo León. Sí. Algo muy particular es que el edificio que se cae aquí en Tlatelolco es el edificio de Nuevo León. Y lo tenemos enfrente de pie, ahí si se dan cuenta, en una selección de... Pero están maravillosos esas fotos, porque en realidad hice ese pequeño nicho porque parecía un Tlatelolco como una ciudad futurista, si se dan cuenta. Bueno, y la geometría de los edificios es maravillosa. Si se dan cuenta, ahí está el famoso juego infantil que es el cohete. El cohete. El cohete, sí. Oye, fíjate, estábamos recordando ahorita sobre el edificio Nuevo León, la historia de las momias del edificio Nuevo León, que es una historia de verdad espeluznante. En 1975 mandan a un plomero a que se meta a los ductos del edificio para hacer una reparación y encuentran una momia, un cadáver momificado. Nadie sabía qué hacía ahí, empiezan a investigar, pero resulta que llevaba 8 años, que había desaparecido un joven al ir a una fiesta y de repente quedó en el ducto. Pero no solamente eso, sino que al hacer al rescate apareció un segundo cuerpo, también momificado, se conoció en 1975 como las momias de Tlatelolco. ¿Qué tal? En el edificio Nuevo León, que justo 10 años después se iba a caer en el sismo del 85. Aparte tiene una historia muy cruel, ¿no? Porque en Nuevo León ahí se hacían rituales de brujas. Tiene una carga
muy fuerte. ¿No? Claro, es una canción muy fuerte. Bueno, y tenemos las sillas de Clara Porcet, esta diseñadora cubana que era importantísima también dentro de la historia de los multifamiliares, porque es quien diseña de la mano de Mario Pani el mobiliario para el Cupa, para su primer multifamiliar. Nos parecía muy importante incluir tanto a Clara Porcet como las fotografías de los archivos de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Los bocetos que se habían pensado en algún momento y las vistas. Es una perspectiva quizás hasta muy romántica y muy fuerte sobre lo que significaba esta modernidad en aquellos años, la monumentalidad y la verticalidad, ¿no? La parte diplomática y política. Si se dan cuenta, esta fotografía está dentro del parque, jardín, dentro sí, del jardín. Parecía perfectamente Chapultepec, ¿no? La parte alta del castillo, pero el monolito gigantesco... El diseño de las bancas, ¿no? Es lo que te remite a... Exacto. No, y aparte, mira, aquí la aula magna, que es lo que estamos visitando. Es exactamente esta. Sí. Tenemos una réplica de esta sala, porque obviamente por el mobiliario y las dimensiones de esta sala se tenían que pues deshacer para que tuviera otra función, pero en el piso 20 de esta torre hay una réplica de esta sala, de lo que era el aula magna. Finalmente, para cerrar la exposición, lo que tenemos de este lado son los diseños de Carlos Mérida. Sí, para el Juárez, ¿no? Para el que Juárez. hemos estado platicando mucho. Está conviviendo un poco con Clara Porcet, pero me parecía muy importante incluir a Mérida por el hecho no solamente de haber trabajado con Pani en el multifamiliar en el Juárez, ¿no? Cupa, sino, perdón, en el Juárez, porque es el que se cae. Ajá, sí. Porque además algo importante de recordar es que Mario Pani, en toda esta época de la lucha en contra de los muralistas, el desprestigio que se le estaba figurando, pues Pani, por otro lado, reivindica también al muralismo, con esta parte que se llama la integración plástica. Bueno, no hay que olvidar que en el Cupa originalmente había un mural de Orozco. Lo que pasa es que Orozco se muere antes de concluirlo, claro. Sí, el mural de la primavera. Pero efectivamente Pani e ICA es algo que continúa también de incorporar artistas en sus proyectos. Así es. No, y aparte la anécdota, ¿no? de cuando estaba haciendo Carlos Mérida, el espacio de multifamiliar alemán, Diego del Juárez, que estos bocetos los guardaba muy en secreto. Un día llegó Siqueiros, le toca la puerta y dice, no, creo que ya me descubrieron, ya viene la envidia. Dice, no, vengo a pedir propuestas de cómo pintar en el exterior, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con nuestro recorrido. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias y le damos la bienvenida a Lucía Sánchez. Lucía, gracias por recibirnos, coordinadora de Chaltiloli. Así es, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar el recorrido en la sala. No se vaya. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre el... Bueno, estamos entrando en la sala Xaltiloli. Xaltiloli es la etimología de Tlatelolco, es la palabra náhuatl que luego se transforma en Tlatelolco y que significa... Es el lugar del montículo de arena, que es una de las características principales, a la que le da nombre a Tlatelolco desde la época mexica, cuando menos, porque es un nombre náhuatl, y se debe a que estamos en un lugar que eran islotes en el lago de Texcoco. Eran algunos, un número, hay menciones de entre 13, 19, pero lo importante aquí es que Tenochtitlan y Tlatelolco se juntan básicamente en 3 grandes islotes, y Tlatelolco tenía 2, el que se llamaba como tal Tlatelolco y Nonoalco, que nos remiten a los nombres que conocemos hoy de este lugar. Claro. Siguen siendo esas raíces, ¿no?, desde la época prehispánica. Y aquí lo que estamos viendo es una maqueta que han hecho con los distintos tiempos de Tlatelolco. Creo que ayuda muy bien, Héctor, a ilustrar lo que hemos estado platicando con Michelle, ¿no? ¿Por qué no subimos? Llevamos 3 programas hablando de esto y al fin lo podemos ver. Lo sintetizamos, ¿no? Porque claro son los distintos pisos. En lugar de subir pisos, uno sube siglos. Y, claro, sí, totalmente. Bueno, la intención de la maqueta Xalti, que es cariñosamente como le decimos y es más fácil de pronunciar, Xaltiloli es un lugar que pretende contar muchas historias. No contar solo la historia oficial ni una historia de Tlatelolco, sino conjuntar las historias de la comunidad, del pasado, del presente. Y entonces hicimos esta maqueta con bastante investigación de muchas personas, de un equipo de especialistas de distintas áreas, pero tratando de explicar que la historia de nuestra ciudad, y en particular la historia de Tlatelolco, es una historia de capas, de secuencias de vida y de tomas de decisiones. Entonces la maqueta o el modelo de Tlatelolco nos permite entender los islotes en el lago, nos permite entender las decisiones de la comunidad mexica, tlatelolca, porque ahí tenemos que marcar la diferencia entre los tlatelolcas y los tenochcas, en términos de cómo hacer su ciudad, cómo habitarla, ¿no? Su recinto ceremonial, el mercado de Tlatelolco, luego el momento colonial, que son las iglesias que vemos en el tercer nivel ya, y cómo los reagrupan en el pueblo de indios de Santiago, que como decíamos ahorita al principio, se sigue llamando Tlatelolco. Perdón, o sea, nada más para entender un poquito, la iglesia principal, la que vemos acá, es esa... La blanca. Santiago. La blanca, Santiago. ok. ¿Y esta se conserva o solamente queda memoria? Queda memoria, solo quedan 2, San Miguel y Santa Ana. Santa Ana cruzando Reforma, San Miguel en Insurgentes, la iglesia de San Miguel Nonoalco. Sí, claro. Exacto. Y tenemos además la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que es un poquito posterior, en la colonia Guerrero, pero no estaba en las ermitas. La iglesia de los Ángeles se hace un poquito después. Pero estas eran las ermitas del pueblo de indios. La lógica fue Tlatelolco y Tenochtitlan, que se llamó San Juan, no la zona española, sino la zona indígena, van a ser pueblos de indios urbanos, pueblos de indios que van a trabajar en el mantenimiento de la ciudad y van a estar muy cerrados por norma, aunque eso no se cumplió del todo, pero eran pueblos de una comunidad netamente indígena. Y eso cambia completamente cuando llegan los trenes, porque con los trenes viene la migración. Entonces esto ya es siglo XIX. Aquí aparece algo que hemos estado platicando, Lucía. Es la calzada de Nonoalco que conectaba el centro ceremonial con el pueblo de Tacuba, ¿no? Exacto, y que pasaba por el islote de Nonoalco, después la misma ciudad. Es lo que hoy es Flores Magón, digamos. Sí. Y luego tenemos 2 que llevan a Tenochtitlan, que llevaban al corazón de Tenochtitlan, que sería Brasil y Allende, discutíamos, ¿no? No, Brasil y Brasil, que lleva directamente al Zócalo, llega hasta una segunda... Voy a ser el central. San Juan de Letrán. No, está un poquito más atrás, es calle secundaria, porque el eje central nos queda un poquito más adelante, el eje central después toma otro curso. Y luego acá... Son las que conectaban el mercado, estas son calzadas secundarias. Y que son las que van mercado a la Villa de Guadalupe, ¿no? Y todavía tiene una traza que existe hoy. No, pues de es hecho, maravilloso verlo así. La calle del mercado, esta que va en diagonal, es una calle que en la época, pues hasta la fecha se llamaba Camino a Santiago, y era la que unía la iglesia de Santiago con la iglesia de Santa Ana.
que está cruzando Reforma, y ahí estaba esa calle hasta la construcción de la unidad. Hoy queda solo un tramito de esa calle. No, y Santiago, un lugar muy, Santa Ana, un lugar muy histórico. Ahí es donde se recibían los virreyes cuando entraban a la ciudad. Ahí fue donde ofició por primera vez Mariano Matamoros su misa. Sí, bueno, y aquí... perdón, debo decir que se asocia con el Tecpan, que el Tecpan tenía justo los cuartos para que se acicalaran los virreyes antes de entrar al Zócalo. De hecho, Isabel Tecpan. Wow. El Tecpan está acá, efectivamente. Sí, claro. Es el más grande, digamos. Sí, perdón. No, y bueno, ya vemos el plano de donde están los talleres, los patios de los ferrocarriles, de la estación de Buenavista, ¿no? Aquí en realidad estamos todavía, Buenavista está del final de la maqueta un poquito más lejos. Sí. Aquí estamos, exacto, en Nonualco, dando la vuelta por Insurgentes hoy. Sí. Y aquí teníamos los almacenes. Allá. Y teníamos el depósito de la Aduana Federal. Ahí en esa parte verde que vemos en la capa de los trenes es el Jardín de Santiago, que en su momento, si lo proyectáramos hacia abajo, era el mercado. Entonces, ahí se va el jardín, enfrente del jardín se construye la Aduana Federal, que no es la aduana de Pulques, sino la aduana de Rivas, el edificio de Rivas Mercado, que lo tiran cuando hacen la unidad. Y ahí esa construcción más larga era su almacén, el almacén de los bienes federales. Y justamente la calle que hoy es el estacionamiento de los vecinos se llama Almacenes. Así es. Porque era la referencia de que aquí estaban todos estos depósitos. Y aparte tenemos la calle de Mercado. Claro, que también conectaba con el mercado. Parcialidad, constancia. Es increíble ver cómo la iglesia es lo único que te ubica un poco geográficamente, ¿no? A lo largo de estos 3 años. No, pero además te explicas el edificio Nuevo León. O sea, si bajas el edificio Nuevo León, pues lo que encuentras es entre el islote y el agua. Claro. Y me brincó el corazón ahorita al alzar la vista para ver lo de la unidad, que arriba del Nuevo León está marcado con una hora, 7:19, ¿no? Que es la hora en la que comienza el... Y de hecho ahí se ve también en el nivel superior, que ya es el nivel moderno, el que conocemos hoy como Nonualco Tlatelolco, pusimos, o sea, no es un modelo que solo hable del espacio, sino de quien lo habitó. Entonces aquí podemos decir, pues sí, Tlatelolco se termina de transformar cuando se construye la unidad, pero en realidad no, la gente vive cotidianamente aquí y hay pues una historia después del 64, o sea, después de la inauguración, permanente cambio, ¿no? Tenemos el 68, el 85 y mucho más. Pero este nivel, por ejemplo, de los edificios transparentes es la referencia de lo que pasó después del sismo. Váyanse al Templo Mayor a hacer algo así, es que hace muchísima falta, es que alumbra muchísimo, ¿eh? Sí, pero claro, ahí se ve los pisos que se quitaron, los edificios demolidos. Y el memorial. Aquí a pie del Nuevo León tenemos el memorial, que es el reloj del sol, que hicieron para conmemorar a los fallecidos, ¿no? del sismo de 1985. Muy bien. Lucía, ¿qué es lo que encuentra el público cuando entra a esta sala? ¿Qué es lo que nos cuenta esta sala? Xaltiloli lo que quiere es contar desde la memoria y la resistencia, como ejes de la narrativa y del arte también, la historia de Tlatelolco. Pero es esa historia que no se cuenta, no solo la historia prehispánica, no es solo la historia, solo porque son momentos muy concretos, ¿no? Del 85, del 68, sino la historia de las personas que lo habitan, las comunidades que lo transformaron, por qué lo transformaron, cómo. Y luego, en la segunda parte del recorrido, hablamos de cómo Tlatelolco se hermana y se vincula con la historia de México, es decir, qué cosas son espejo de lo que hemos vivido en México o en Latinoamérica, desde la mirada de estos 3 tópicos, ¿no? Las resistencias como historias personales y colectivas, las artes y las memorias que pues dejamos permanentemente. Un ejemplo muy importante de Tlatelolco es el Códice Florentino. Y arriba tenemos un espacio donde hacemos un video que cuenta la historia de la creación en medio de una epidemia. Y nosotros creamos esa curaduría, o sea, ese guión para esta sala, que es una sala permanente, en medio de la pandemia. Entonces fue un ejercicio sumamente complicado para nosotros también como equipo. Claro, ¿no? Claro. El códice se hace en medio de la epidemia. Se hace en medio de la epidemia y se hace aquí y en Tepeapulco, en Hidalgo. Entonces es una huella muy importante de cómo dejar memoria de las comunidades originarias. Y se hace como una prueba, como un testimonio más bien, ¿no? De todo lo que vivían y lo que pensaban las comunidades originarias. Bueno, muy bien. Hacemos una nueva pausa. No se vaya, todavía tenemos cosas que ver en este lugar. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes
que atienen a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Se trata de fósiles de ranas adultas de una especie extinta, Notobrachus de Giustoi. Fue descubierto en la cantera de la estancia La Matilde en Santa Cruz, Argentina, por el paleontólogo Federico Angolín y su equipo, según explica National Geo. En enero de 2020, un miembro del equipo recogió una roca que contenía una huella fósil de más de 15 centímetros de un renacuajo. Cuenta con detalles asombrosos de branquias, ojos y algunos nervios. El renacuajo fósil hallado en Argentina tiene entre 161 y 168 millones de años. Este fósil no solo es el más antiguo de su tipo conocido hasta ahora, sino que también supera en aproximadamente 30 millones de años al anterior registro más antiguo de un renacuajo. Pues a veces el viaje de los objetos es extraordinario. Muchas veces los objetos hacen una travesía y vuelven al lugar del que salieron o en donde se encontraron o donde tuvieron su origen. Y tenemos el privilegio enorme de estar visitando la bodega del Fondo Universitario de Arte de los Pueblos Originarios, FUAPO. ¿Qué es la colección universitaria de arte prehispánico? ¿Estoy bien? Correcto. Sí, aquí tenemos todo el acervo que tiene la universidad de objetos arqueológicos de distintos coleccionistas. Entre ellos entiendo que Covarrubias, ¿no? Algunas piezas de él están aquí. De Spratling. Covarrubias todavía no. Pero iremos. Sí. Sí, claro. ¿Qué es esto? Esto que tenemos, bueno, en todo este espacio tenemos, como les decía, varios coleccionistas. Estas piezas son de la colección Ricardo Martínez de Hoyos, el pintor, que tenía también acervo en su haber y la fundación se lo cedió a la universidad. También tenemos cuadros de él en la colección de la universidad. Y estas son piezas de las tumbas de Tiro de Occidente, de la tradición de las tumbas de Tiro. En particular, estas como cerámicas rojizas justamente representan, bueno, más bien son características también las que están atrás de esta región. Y que en su obra se ve la inspiración muy... Lo usa de inspiración, que es interesantísimo de lo que hablaban del muralismo también, acerca de cómo están estas raíces al pasado prehispánico, a veces directas, como en el caso de Diego Rivera, a veces solo como pequeñas, como guiños sutiles, ¿no? Como en el caso de Ricardo Martínez. Y aquí en particular, también Ricardo Martínez, esa pieza. Aquí en particular tenemos una colección
que, como decías ahorita, regresa a Tlatelolco porque es una colección que recuperó uno de los ingenieros que trabajó cuando se hicieron las obras. Así como decían hace un rato, muchas personas vieron piezas de alguna manera abandonadas, ¿no?, en la superficie, y las empezaban a recolectar. Algunos las vendían, otros las guardaban. Y este señor, el ingeniero Ignacio Molina, vio que las vendían y les pidió a los niños o a la gente que lo estaba haciendo, pero él decía que sobre todo niños, que se las dieran a él. Y las guardó y las investigó y las catalogó. Y al final, ya después de su fallecimiento, su viuda, porque nos localizó y nos pidió incorporarlas al acervo. Entonces, Fernando, por favor, muéstranos las maravillas de la colección Molina. Claro, Pasen, con gusto. por favor. Gracias. El arqueólogo Fernando Carrizosa. Sí, servidor. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Bueno, aquí tenemos algunos fragmentos y piezas completas de vasijas, ¿no? Son unos cajetes miniatura que les llamamos, estos pequeños, y aquí tenemos estas copas bicónicas que son, bueno, falta la otra parte, tienen una forma similar y que son piezas que también son muy utilizadas de manera cotidiana, fueron muy utilizadas. Okay. Esto es producción Tlatelolca. Completamente. Completamente. Así es. ¿Y qué características se encuentran sí, claro. en la cerámica propia Tlatelolco? ¿Cómo se distingue de la mexica? Sí. Bueno, de la tenochca, nos decía. De la tenochca. Sí. Para hacer la distribución. Sobre todo tienen estas formas, por ejemplo, son muy de aquí del centro de la cuenca. Son estas copas que les mencionaba, algunos cajetes. La pasta cerámica es muy diagnóstica de aquí de la cuenca, los motivos, los diseños y sobre todo también estas figurillas, ¿no?, que son representaciones, muchas de ellas de personas comunes, ¿no?, que vemos aquí algunas cabecitas, pero también hay representaciones de deidades o de dioses. Y hay dos cosas muy interesantes. Una, el ejercicio de recuperación civil. Así como el ingeniero Molina y después su esposa, muchas personas, muchos vecinos, ¿no?, gente que también vivía en las inmediaciones, pues se preocupó por ver estos elementos dispersos o tal vez un poco olvidados, que el INA tampoco llegó a cubrir. O sea, el INA hizo un gran trabajo de recuperación de la unidad, pero la recuperación civil es rara, ¿no? Y el otro caso, a pesar de que aquí tenemos muchos coleccionistas, en general, no tenemos el lugar de procedencia. Lo podemos inferir a partir de estudiar las piezas. Pero pues sabemos que es tradición de Occidente por sus características o que son mayas. Estas sí sabemos que son de aquí. Tienen todas las características de las piezas mexicas tlatelolcas, pero, y la particularidad de sus contextos. A diferencia de Tenochtitlan, aquí los contextos son muy domésticos, muy de la tradición local. Y en Tenochtitlan vemos una gran cantidad y riqueza de piezas que reflejan mucho de la ofrenda. El ritual. Y del proceso tributario, ¿no? O sea, como toda esta riqueza que venía de otros lugares. Y aquí no. Estas figuras, estas formas son muy características de la tradición náhuatl, mexica, y justo pues estamos detectando eso, la vida doméstica, la vida cotidiana de los tlatelolcas. Ese perrito es maravilloso. No, es que es maravilloso todo, mira nada más eso. Los detalles, son muchas figuras de mujeres, como decía Fer, también tenemos figuras de dioses, de animales, ¿no? Y Fernando, ¿cuál es el trabajo que se hace aquí en este espacio del centro? Bueno, son varios procesos. Conforme van llegando las colecciones, lo que hacemos es, primero que nada, organizarlas, ¿no?, ordenarlas de acuerdo a el tipo de colección, ¿no?, al coleccionista, y cada una de ellas pasan por diferentes procesos. Uno de ellos es el registro, la catalogación de los objetos. Esto implica obtener información de cada una de las piezas básica, ¿no?, datos técnicos como medidas, descripciones general de la pieza, etcétera, etcétera, ¿no? Datos que algunos de ellos ya los veníamos trabajando desde antes de que llegaran, y aquí se complementa esa información. Una vez que se organizan, esto es por región cultural, ¿no? Lo que es del altiplano, lo que es del norte, de la costa del Golfo, de Occidente, Maya, etcétera. Tenemos que distribuirlo de esa manera, por orden alfabético y por temporalidad, ¿no? Esto es importante también, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Aquí hay unas piezas del altiplano que son verdaderamente
Deslumbrante. Ve nomás esta figurilla. Parece como si fuera un parto, ¿no? Ándale, sí pareciera como un parto. No sé, ¿podemos abrir? Sí, Claro. Esta es la colección Stavenhagen en particular. Que es una maravilla. Valle de Toluca. Sí, es impresionante. La pintura, esto es preclásico, ¿no? Correcto. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí Pero, perdón, por es favor. que esta cosa maravillosa y misteriosa que se encuentra en muchos lugares del preclásico, que es la existencia de figurillas que representan seres con dos cabezas, como una dualidad o como una deformidad. No hay como una discusión sobre eso. ¿Qué será, Fernando? Sí, bueno, se ha interpretado justamente como una dualidad, ¿no? Hay varias representaciones de figurillas. A veces no son dos cabezas, sino el mismo rostro, pero tiene esta doble rostro en la misma cabeza, ¿no? Y se ha interpretado justamente como esta dualidad. Pero el carácter sagrado de lo monstruoso también, ¿no? Sí, y que puede tener incluso también relación con la vida y la muerte. Incluso arriba, bueno, en Chaltiloli... Aquí está lo que dice, perdón. No, es que es muy emocionante. Aquí están las dos caras. Así es. ¿No? Las dos caras en la misma cabeza. En la misma cabeza. Lo que iba a decir es que en Chalti, en la exposición, se problematiza esto porque muchas veces a estas figuras solo se las asocia con el culto a la fertilidad, ¿no? Las famosas Tlatilco, que son... Por las caderas anchas, Exacto. ¿no? Los senos. Y resulta que no, o sea, hay propuestas que han ido avanzando en la investigación que dicen que no es solo eso. Hay un tema de otras vertientes del culto que no tiene que ver con el cuerpo de una mujer y con la relación con la fertilidad de la tierra, que está avanzando muchísimo y que se está problematizando en la investigación a ver si de esas interpretaciones. A ver, la de abajo. Sí. Pregunta, Lucía. Adelante. Hagen es la que estaba en el segundo piso, ¿verdad? Stavenhagen es la que está en el segundo piso, exacto. Sí, claro, tuvo su propia sala. Este ya es material teotihuacano. Y está en Chalti. O sea, todas las colecciones que tenemos aquí están expuestas en la sala que visitamos hace un momento, y una parte de la colección Molina también se ha expuesto como parte del aniversario de la unidad habitacional. O sea, ¿las rotan en la sala de Chaltiloli? Sí, para que se puedan conocer, porque si no, no tenemos posibilidad de mostrar todo este patrimonio, este tesoro que hay aquí. Aquí estamos viendo cosas que tienen 2000 años. Sí. Teotihuacán, ¿no? Sí. Teotihuacán. ¿Y se emparentan de alguna manera con las otras? ¿Hay una prolongación? ¿Son muy distintas? Son muy distintas. Son muy distintas. A las mexicas, a las tenochcas. Oye, pero Sí. estas también son increíbles. Las articuladas. Sí. La belleza de Frautín, caray. Sí, no, es que todo es una cosa increíble. O sea, cada quien tiene sus particularidades. Las culturas prehispánicas, podemos decir, todas trabajaban el barro, pero nadie lo trabajaba igual. No, Cada quien tenía sus colores, sus formas, sus simbolismos, y no, o sea, sí hay una continuidad entre las Tlatilco y los mexica, Están separados por 1500 pero en un años, sentido entonces, claro. solo de la tradición cultural muy amplia. Sí, claro. ¿no? Sí. ¿Podemos curiosear uno más, Fer? Claro. Sí, por favor, hombre. De hecho, bueno. Y ya nos va a tocar. Ya nos están haciendo señas. Y si el Híjole, público qué cosa. está Esto también, interesado en Teoti. esto, solamente las puede ver en la sala Chaltiloli, ¿no? Esto es- Imagino que estaría solo para investigadores. Exacto. ¿También es Teotihuacán? Todo Sí, es Teotihuacán. Todo Sí. Teotihuacán, sí, por las... No, mira nada por más la esto. Sí, se hacen trabajos de investigación, pueden venir Restos tesistas. de la Hemos hecho algunas visitas, color en la pero se tienen que indumentaria, ¿no? programar muy bien Sí. como esta por el también, cuidado por que se debe tener Claro, justo para acceder a este tipo de espacios. Sí. Pero justo nuestra manera de mostrarlas es publicarlas en la plataforma del Centro Cultural, que se vean digitalmente y que las puedan ver en las exposiciones. Este color no es muy común, ¿verdad? Es amarillo. Se preserva poco, perdón, Fer, Sí. más. No, bueno, el amarillo ocre sí es un color que se Sí, aquí utiliza, también está. incluso también perduró el rojo, el azul, el ocre, el negro, hasta prácticamente el contacto en la conquista, pero sí es un color que es también muy utilizado, ¿no? Es un óxido de fierro también. Y luego la maestría para hacer simplemente con una incisión los ojos, ¿no? Totalmente. Bueno, es para quedarse a vivir aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias, Michelle, por acompañarnos. Estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias, Salimos. Fernando. Con gusto. No, y aparte de la invitación a los Adelante. interesados, vengan a CCU, conozcan.
Definitivamente. Sí, ¿qué nos pueden contar sobre horarios, costos, acceso, cómo es todo esto? Aquí nos encuentran abiertos al público de miércoles a domingo de 11 a 6. Y el costo es variable, o sea, si son estudiantes con credencial, pues estamos hablando de 40 pesos la entrada y los domingos gratuito, con todos los descuentos que aplican por credenciales. Pero también, o sea, estamos totalmente dispuestos a generar pues las interacciones, visitas, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para que se conozca. ¿Qué costo tengo? Creo que ninguno. Te lo tendría que confirmar, pero creo que ninguno. Órale, pues publicamos el teatro. Órale. Todo está lleno, ¿verdad? Todos Sí. esos están. ¿Y cuántas piezas son? ¿15,000? 15,000 piezas. 15,000 piezas las que se encuentran aquí. Y contando. Qué tesoro. Qué tesoro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. por Gracias, visitarnos. Beca. Gracias. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este recorrido, en esta serie de recorridos por Tlatelolco. Creo que ya tenemos una idea completísima del pasado y del presente de este lugar. Difícilmente podemos tener una idea tan clara en los lugares, en los barrios, en las colonias que hemos visitado como la que nos hemos hecho en este lugar. Espero que haya disfrutado el recorrido, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.